víspera del Día de la Limpia Concepción, fecha histórica en esta casa, porque se trasladan en ella aquí las monjas por empeño de la Santa Madre enfrentándose a los albañiles que querían tardar 6 meses más. Para la Concepción, que entonces no se decía la Inmaculada ni la Purísima, para la Concepción han de estar pasando mis monjas. Y así fue. Después de trabajar ella con los albañiles estos 10 días anteriores. Y entonces es una fecha tan entrañable para nosotros, hijos de la Iglesia, hijos de España, la Inmaculada. Y además estamos en el año centenario de la canonización de Teresita y estamos empezando también el año centenario de la canonización y del doctorado de nuestro Padre San Juan de la Cruz. Pero vamos a hablar de una parte pequeña, porque sería muy amplia, de la visión y de la experiencia que de la Santísima Virgen tiene Teresita, que ya sabemos que la considera más madre que reina, y en fin, hemos saboreado muchas veces ideas, pensamientos, intuiciones de la Santita sobre la Virgen y nos hemos podido deleitar con ese poema suyo largo, basado casi únicamente en la Sagrada Escritura, ¿por qué te amo, oh María? Pero vamos a detenernos en un aspecto más concreto, en un momento como este que atravesamos, lleno de incertidumbre, de confusión doctrinal, y se debate ahora, no entiendo bien por qué, es algo gratuito, que no sé a qué obedece, sobre algunos títulos de la Santísima Virgen que no corresponden ciertamente por el momento, al depósito de la fe, porque de fe son solo 4 títulos de María, solo y nada menos, porque esos 4 encierran todos, mejor dicho, todo lo encierra un solo título de María, que es la Theotokos, la Madre de Dios. De eso depende todo. Es inmaculada en su concepción, no tiene nada que ver con el pecado nunca jamás, en vista de que va a ser Madre de Dios. Es virgen antes del parto en vista de que va a ser la Madre de Dios, es virgen en el parto en vista de que lo está siendo y es virgen después del parto en vista de que lo ha sido. Y es asunta gloriosamente al cielo porque ha sido tabernáculo viviente de Dios en cuanto que ha sido su madre. De manera que son los 4 dogmas marianos. Inmaculada, Virgen perpetua, Madre de Dios, asunta al cielo. Y de estos 4 dogmas se derivan muchas otras verdades creídas piadosamente por el pueblo, enseñadas por los maestros espirituales, incluso por los papas, admitidas en la liturgia, por ejemplo, el título de María, que ya digo, no es de fe, pero es de sensus fidelium, del sentido de los fieles. María, medianera universal de todas las gracias. Claro, y aquí empiezan a aparecer escolios. Es que no pudo ser medianera de su misma gracia. Bueno, esto ya se entiende, pero de todas las gracias que Dios nuestro Señor nos ha concedido y nos quiere conceder, el cauce habitual es María. La llama San Bernardo el acueducto de las gracias, el cuello entre la cabeza del cuerpo, que es el Verbo encarnado, y los miembros que somos nosotros. En fin, ella es la que está en medio
no la que produce las gracias, sino la que las distribuye porque las recibe. Y esto tenía incluso su fiesta litúrgica, establecida en los años 20 por Benedicto XV, María Medianera Universal de todas las gracias, que era el 31 de mayo. Bueno, pues junto con este título de María, que ahora se debate, ya digo, creo que innecesariamente, porque hasta lo recogió el Concilio Vaticano II, María es invocada como socorro, ahí traduce el concilio la palabra latina adjutrix, ayudadora, bueno, en español suena raro, socorro, auxiliadora y mediadora, recoge el concilio un cuarto, otro que no me viene en este momento. Bueno, pues ahora resulta que se ventila, se discute, se debate la oportunidad de este título de medianera, cuando era un título universalmente admitido, dicho por los papas. Pero también está el título, que ahora se quiere poner un poquito en tela de juicio, de corredentora, que también ha sido repetido por todos los papas del siglo XX, o casi todos. Por ejemplo, Benedicto XV, después Pío XI fue muy claro en dar a la Virgen el título de corredentora, y Juan Pablo II la nombró así 7 veces, en sus catequesis, en discursos, etc. Bueno, pues ahora parece que esto se dice que robaría protagonismo a la única mediación y a la única redención, que es la de Jesucristo. Esto ya lo sabemos. No hay más que un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Redentor. No hay más que un Redentor que nos compró con su sangre. La Virgen no es diosa, no propicia, no obtiene, mejor dicho, sí propicia y sí obtiene, no origina nuestra redención. Y tampoco es fuente de las gracias, porque la única fuente es Jesucristo. Pero María, repetimos, es el cauce, es la distribuidora, es la dispensadora, es la auxiliadora y es la corredentora. El problema es que el prefijo co, en latín, no significa como en nosotros. Por ejemplo, este es coautor de este libro. O sea, lo han escrito entre los dos. Tienen los dos la autoría del libro. Pero en latín co significa el que está junto a otro, no necesariamente haciendo el trabajo, sino acompañándole al otro. Y esto es lo que hace María. Por eso el Concilio Vaticano II no solo la llamó auxiliadora y medianera, sino madre espiritual. Porque María es mediadora y es corredentora en el sentido en que no solo es madre de Dios, porque eso no la obligaría a lo otro, eso no implicaría que nos distribuyera las gracias a nosotros. Ya nos ha dado al Verbo hecho carne, nos ha dado a la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, pues suficiente. Pero no es que solo es madre de Dios, es madre espiritual nuestra. Y por tanto nos ayuda a crecer, nos forma, nos alimenta, nos educa, nos orienta, nos anima, nos acaricia. Todo eso haciéndonos llegar la redención de Jesucristo. ¿Por qué? Por ser su madre. Y por ser su madre es nuestra madre. Suele haber también una visión un poquito reductiva de María corredentora. María es corredentora, se explica así fácilmente o simplistamente, porque estuvo junto a Cristo en el Calvario y aceptando, todo esto es absolutamente verdad, aceptando voluntaria y libremente la ofrenda de su Hijo por la humanidad,
se une psicológicamente, claro, no ontológicamente, en el orden del ser la redención es solo de Cristo. Pero María con su ánimo, con su corazón, con su deseo, con su amor, con sus lágrimas, con sus suspiros, con su dolor, se une a las ansias redentoras del corazón de Cristo y entonces corredime con Él, o sea, colabora de una manera dependiente, subordinada, pero real, no necesaria. No hacía falta, pero su Hijo la quiso. Bueno, si entendemos así la corredención, la entendemos bien, pero no la entendemos plenamente. Y no la entendemos rectamente a nivel teológico, porque María no es corredentora de la humanidad por haber sufrido en el Calvario. María no hubiera sufrido en el Calvario si no hubiera dicho fiat. El fiat del Gólgota es eco, es reproducción, es reiteración del fiat de Nazaret, que es el fiat que engloba todo en la vida de María y que después se reproduce en el fiat del niño perdido, en el fiat de la soledad de los años del taller de Nazaret, en el fiat de Caná, en el fiat de la despedida de su hijo, en el fiat de cuando le llega que le llamaban loco y borracho. Toda la vida de María es un fiat, pero que depende de su único y gigantesco fiat, casi infinito fiat, porque engloba los siglos, que es el que sigue a la aclaración del ángel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. He aquí la esclava del Señor. Fiat mihi secundum verbum tuum. Y en este momento María, al quedar hecha Madre de Dios, adquiere una personalidad, una misión que está en otro nivel de cualquier otro redimido, de cualquier otro salvado. Por eso la misión, la función de María en la Iglesia es absolutamente única. De aquí se deriva que ella acepta, al aceptar su maternidad, acepta todo lo que es su hijo. Y su hijo será crucificado, humillado, muerto y sepultado por nuestra salvación. Y María, en virtud del fiat que pronunció aquella mañana en Nazaret, vuelve a decir fiat en la tarde del Viernes Santo en el Calvario, pero ya era corredentora nuestra. Esta es una pequeña equivocación movida por los mejores sentimientos que hay en el corazón, de compasión por el dolor de la madre, de compenetración con esa manera de identificarse que tiene María con el dolor de Jesús. Entonces ahí recogemos la tercera palabra del Salvador divino en la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo. Mujer porque María es la nueva Eva, aquella nos perdió, esta nos corredime. Hijo porque Juan es el nuevo Jesús, en el cual María nos adopta a todos. Entonces, como este episodio de la transferencia que hace Jesús de su propia filiación mariana a la persona de Juan y en Juan a todos nosotros, es como una transfusión del ser hijos de María que Jesús nos regala, y a María le transfunde en su corazón el mismo amor de madre que tiene por él para que lo tenga por nosotros. Pues entonces
nosotros conmovidos, asombrados ante ese episodio que es clave, que es importantísimo, lo convertimos en origen, en base de la corredención de María. Y no es así. Ella era corredentora ya desde que dijo sí, fiat, porque la redención de Cristo no es solo el Calvario, no es principalmente el dolor. Claro, aquí tenemos un fallo, que es que somos hijos de nuestra época, y de nuestra época quiero decir de los últimos 1000 años, y de nuestra mentalidad occidental. Acaba de venir el Papa del viaje a Turquía. No se le ha dado mucha importancia, pero he leído comentarios muy interesantes. ¿Por qué este nuevo Papa ha escogido como primer destino de todos los viajes que vaya a hacer un destino poco brillante, donde no es que le han recibido masas, pero importantísimo para la historia del catolicismo, del cristianismo, porque es Oriente? Y nosotros, después de todo, en nuestros orígenes, nuestras raíces, son orientales. Cristo, María, San José bendito, los apóstoles, son orientales. La fe de Oriente es la base de nuestra fe. Después se produjo un cisma, que hay que rezar mucho para que un día se restañe en la herida que supone en el cuerpo de Cristo. Porque los orientales cismáticos, o sea, que no admiten al Papa, pero tienen casi todo el depósito de la fe católica como nosotros, quitando algunas cosas, el filioque, etcétera, y el primado de Pedro. Y esto algún día tendrá que subsanarse. Pero tienen una devoción a la Virgen extraordinaria. El Papa ha estado allí en el Líbano, en Arisa, que hay una basílica enorme y una virgen, una estatua de la Virgen enorme que abre sus brazos hacia el mar, y ha visitado a nuestras madres de Arisa en el Líbano, que son heroicas. Hoy leía yo la historia de la fundación y allí estaba la Madre Teresa de Jesús, que fue la fundadora de Barcelona, pero monja en Calatayud, y he leído que entró en el año 47 en Calatayud con 18 años, pues es del 29, de manera que tendrá 96 años. Pues ahí estaba con una sonrisa de santa, entregándole al Papa un niño Jesús de Praga y unos regalos, allí muchas novicias. Se ve que se han juntado 2 o 3 comunidades en el Carmelo. Bueno, pues he estado leyendo hoy, como digo, la historia de la fundación, porque me la han mandado con un artículo escrito por un sobrino de una de las fundadoras. Bueno, la cuestión a lo que iba. Los orientales son más neumatológicos, decimos, o sea, más espirituales. No necesitan tanto lo tangible, lo sensible como nosotros. Nosotros pues hemos desplegado barrocos, imágenes de colores, cuanto más mejor, y cosas que se puedan tocar, y la gente va y besuquea y toca y otra vez. Y porque la mentalidad occidental, somos nosotros, es así. Pero dentro de esa sensibilidad, lo más sensible, valga la redundancia, es el dolor. Entonces, en Occidente, la mentalidad de la vieja cristiandad, toda Europa, a partir del año 1000 se le empieza a dar una importancia enorme en la piedad de los fieles, en la liturgia, en la contemplación, a la pasión, a la pasión, a la pasión. Los orientales dan más importancia a lo que se llama el misterio pascual. Pasión, pero resurrección, Espíritu Santo. Nosotros, más bien, es un poco a veces una insistencia demasiado unilateral en la pasión. Entonces, en la pasión, el pueblo fiel descubre
la figura insoslayable, imprescindible de María Santísima, la Virgen del mayor dolor, la dolorosa, la mujer del Stabat. Y se fija solamente en esta parte de la corredención de María, la que está recogiendo la sangre de Cristo, la que le está ayudando a redimir, de manera que incluso se la empieza a llamar de una forma muy atrevida la Redentora. Después esto se suaviza un poco y se la llama la corredentora, en virtud de algo que los teólogos de entonces subrayan, que es la compasio Mariae, la compasión de María. Entonces, no solamente compasión entendida como la pena de María, sino la compasión, la que está padeciendo con Cristo. Bueno, totalmente de acuerdo. Pero la de María es una compasión, repito, psicológica. No es una compasión ontológica. Una compasión psicológica lo más perfecta, lo más identificativa que puede darse. No ha habido mujer en el mundo que se haya asociado, que se haya compenetrado con el dolor, con los sentimientos del Hijo. Sí, pero la pasión era del Hijo. Es verdad que su asociación hace que en ella también se dé una pasión, pero la única pasión redentora es la del Hijo. Entonces María es corredentora porque está junto al Hijo, pero no tanto en la pasión solo, sino porque está con el Hijo toda su vida, al haber sido voluntaria y gozosamente, fiat mihi secundum verbum tuum, la Theotokos, la Madre de Dios, y por tanto, nuestra Madre espiritual. De todo esto he querido arrancar porque me parece que es una idea que hay que tener clara, no para quitar importancia a la corredención de María en el Calvario, en absoluto, porque nunca le daremos la suficiente importancia, pero sí para darle toda la importancia que tiene, que tampoco le daremos nunca bastante, a la corredención de María como Madre de Dios, que engloba mucho más que el Calvario, que engloba el fiat y que engloba la pobreza y el desprecio y el frío de Belén, y que engloba el trabajo y la soledad de Nazaret, y que engloba el milagro de Caná, y que engloba todo, engloba su unión con el Hijo. Y en este sentido, María es madre espiritual mía. Le dice Teresita, y vamos aterrizando en su magisterio mariano, le dice Teresita en la carta 137, es verdad que sois la madre de Jesús, pero ese Jesús me lo habéis dado todo entero a mí, y Él desde la cruz os dio a nosotros por madre. O sea, esta es la dinámica. María, convertida en Madre de Dios, me da a mí el fruto de sus entrañas. Muéstranos a Jesús. Danos a Jesús. Y ese Jesús venido a mí me regala a su madre. O sea que es un círculo virtuoso. Y esto es lo que hace que yo pueda llamar a María plenamente, no solo aproximativa o analógica o metafóricamente, sino plenamente Madre mía. Santa Teresita era muy amiga de los santos jóvenes, tiene una poesía de las muchas que tiene a San Estanislao de Kostka,
y pone en su boca estas palabras tan sencillas, pero tan aplastantes, tan incontestables. Dice San Estanislao, le hace decir Teresita, la Santísima Virgen, ¿qué podría deciros? Es mi madre, con muchas exclamaciones como ella escribe siempre. Bueno, pues esto es mi madre. Después de su visita, la visita de Teresita, al santuario de Nuestra Señora de las Victorias en París, donde recibió una cierta gracia mística que ella cuenta en la Historia de un alma, el primer manuscrito, pues confiesa, ya no podía darle a María otro nombre que el de mamá, pues me parecía más tierno aún que el de madre. Y ella, a ese título de madre o de mamá, añade muchísimas veces madre mía o madre dulce, madre querida, madre tierna, madre amadísima, porque entiende que María no es madre solo de nombre, sino que vive siendo madre, que se comporta como madre, que está siempre refugiando a sus hijos bajo sus brazos, bajo su regazo, bajo su manto, para que puedan reposar sobre su corazón. Y por eso también Teresita se identifica de tal manera con la filiación de Jesús, no solo su filiación divina en cuanto Hijo de Dios, sino su filiación mariana en cuanto Hijo de la Virgen, que llama muchísimas veces a Jesús mi pequeño hermano, mi hermano querido, mi amadísimo hermano, mi hermanito divino, etc. En esa insuperable poesía suya mariana, ¿por qué te amo, oh María?, le dice a la Virgen Teresita, en ti el Hijo igual al Padre se ha encarnado. Muchos habrán de ser sus hermanos pecadores, pues Jesús será llamado tu primogénito. Entonces, ¿cómo es María, nuestra Madre espiritual, en cuanto, y vamos a volver al tema en el que quiero insistir porque está, como diría un periodista, de rabiosa actualidad, cómo es María, nuestra Madre, o Madre nuestra espiritual, en cuanto asociada a la redención, en cuanto a corredentora? Miren, la palabra, el título corredentora, lleva consigo 3 palabras que empiezan igual y que la explican. Corredentora, por su cooperación, por su consentimiento y por su compasión. Este es el secreto de María en el Gólgota. No solo está asistiendo, no solo está mirando, llorando, sintiendo, sino que está colaborando, está cooperando. Yo estoy haciendo un trabajo importante que solo lo sé hacer yo, solo lo puedo hacer yo, solo lo debo hacer yo. Pero viene alguien, está junto a mí, está mirándome con interés, con cariño, penetrándose con lo que yo estoy haciendo. De vez en cuando recibo su sonrisa, su palabra de ánimo. Esa persona no está haciendo nada activamente hablando, materialmente hablando, pero está cooperando en mi trabajo. Está cooperando. Yo he oído decir a algunos autores, he podido escribir este libro porque durante esos meses mi esposa comprendió de tal manera mi trabajo que me liberó de todo, evitaba los ruidos en la casa, evitaba que los niños vinieran, y gracias a mi esposa, de manera que este libro es obra de los dos.
Bueno, el libro es obra tuya solamente, pero tú quisiste necesitar la cooperación de tu esposa. Y además tu esposa, o tu hermano, o tu amigo, o quien sea, pues consintió a eso. Esto dígase lo mismo en un convento de la madre priora que tiene que estar haciendo un trabajo y hay que no molestarla, o del noviciado, lo que sea. Entonces, cooperar es no estorbar la obra y además apoyarla anímicamente, y es consentir, querer que esa obra se haga. Y María consintió totalmente, completamente, absolutamente a la inmolación de su Hijo. Y en tercer lugar, después de cooperación y consentimiento, está la compasión. Ya hemos hablado de ella. María padeció con Cristo y María se compadeció de Cristo. Cuando yo estoy enfermo en la cama de un hospital y tengo allí, si Dios me la conserva, a mi madre o a un amigo o a quien sea, y entonces está junto a mí, está sufriendo conmigo y está sufriendo por mí. Eso es compasión. Y esto es lo que hace María junto a la cruz. Pero Teresita llega más allá. Y Teresita llega a una afirmación muy atrevida, muy atrevida. El otro día, varios días atrás, hace unas semanas, estando escribiendo yo sobre todo esto de la Virgen Corredentora, buscaba muchos santos en los que haya influido este título, que han sido muchísimos, sobre todo los santos de los 2 o 3 últimos siglos, encontré preciosidades, por ejemplo, en San Gabriel de la Dolorosa, en Santa Gemma Galgani, Santa Teresa de Calcuta, que deseaba con toda su alma, y se lo escribió a San Juan Pablo II, que declarara dogma, el quinto dogma mariano, la corredención y la mediación mariana. Y San José María Escrivá, que decía, con razón los romanos pontífices la han llamado corredentora, y en fin, no digamos a Luis María Griño de Montfort, María Medianera de todas las gracias. Así podríamos, la Madre Maravillas también, podríamos citar muchos santos. Pero al estudiar cómo vivió esto Teresita, me encontré en su poesía ¿Por qué te amo, oh María?, esta afirmación donde creo que llega más lejos de todo lo que estamos diciendo. Le reza así a la Virgen, con la confianza filial, infantil, entrañable, con que se dirige a la Santísima Virgen en esta poesía. María, te me apareces en la cima del Calvario, de pie junto a la cruz, como en el altar el sacerdote, ofreciendo el dulce Emmanuel, tu querido Jesús, para aplacar así la justicia de Dios Padre. Bueno, no me gusta mucho la traducción, porque dice, de pie junto a la cruz como en el altar el sacerdote. En francés me parece que Teresita decía, como un prêtre à l'autel, como un sacerdote al altar, o sea, como un sacerdote junto al altar, en el altar, al hotel. No como en el altar el sacerdote, sino como el sacerdote en el altar. Es lo que dice Teresita. Te me representas, oh María, te veo en la cima del Calvario, de pie junto a la cruz, stabat, firme. Esos cuadros que la representan desmayada, desfalleciendo, eso no reflejan lo que San Juan nos narra. Stabat, que es un verbo latino que significa estaba en pie. De pie junto a la cruz, como un prêtre à l'autel, como un sacerdote en el altar, ofreciendo el dulce Emmanuel, tu querido Jesús,
para aplacar así la justicia de Dios Padre. O sea, Teresita no dice a María, estás junto al sacerdote, que es lo teológicamente correcto. En el Calvario no hay más que un sacerdote. El único, sumo y eterno sacerdote, Jesucristo. Como en la misa no hay más que un sacerdote, Jesucristo. El sacerdote ministro le está representando. Pero Teresita no le dice a María, estás en la cima del Calvario junto al sacerdote del sacrificio. No, sino tú eres allí, sacerdote en el altar. Miren, en el santo sacrificio de la misa, el sacerdote ministro es causa instrumental, es instrumento, tiene una específica instrumentalidad, que es que a través de él, y solo puede ser a través del sacerdote, Jesús se ofrece al Eterno Padre, renovando de manera incruenta el sacrificio redentor del Calvario. Entonces, Teresa está diciendo, lo mismo que hace el sacerdote en la Santa Misa, lo hace María sin ser sacerdote, no sacramentalmente, pero lo hace por el movimiento único de su inmaculado corazón de Madre de Dios, lo hace al pie de la cruz. ¿Y qué es lo que hace? María no solo se está ofreciendo ella, porque eso lo podemos hacer todos y debemos hacerlo todos. Dice San Pablo a los romanos, obsecro vobis fratres, ut exhibeatis corpora vestra, ut hostiam viventem. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto logike, dice San Pablo, que escribe en griego. Este es vuestro culto razonable. O sea, lo que tenéis que hacer si tenéis cabeza, si tenéis entendimiento en esta vida, es ofreceros a vosotros mismos como una hostia de suave olor. ¿Cómo? No acoplándoos a la mentalidad de este mundo, sino transformándoos por la constante metanoia, por la renovación de la mente y del alma, de manera que sepáis discernir la auténtica voluntad de Dios, lo que a Él le agrada, lo que es bueno y perfecto. Si vivís así, os estáis ofreciendo como hostia viva. Por lo tanto, este es el primer acto corredentor, ofrecerse a sí mismo. Pero en otra epístola, esta era a los romanos, ahora cito a los colosenses 1:24, del romano no me acuerdo del número, pues San Pablo dice una cosa que da mucho escalofrío y asombro cuando la leemos o escuchamos, que es completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia. Pero, señor San Pablo, a la pasión de Cristo no falta nada, está completísima, sí, pero en la cabeza. Después, en los miembros, cada uno tenemos que poner lo que diría la Santa Madre cuando empezó su reforma. Eso poquito que yo puedo y es en mí, y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese. Completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Segunda forma de corredención. Esto le explica maravillosamente lo mismo el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium, capítulo 8, que es el que dedica a la Virgen, en los números 58 y 61, pero después tiene sobre esto un párrafo largo, que son casi 2 páginas, maravilloso, de la mejor explicación que yo he oído de esto. Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Salvifici Doloris, que conviene volver a leer, es una maravilla. Bueno,
Estas dos cosas las hizo, y de qué manera y con qué perfección incomparable, insuperable, la Virgen Inmaculada. Primero, se ofreció a sí misma como hostia viva, santa, agradable a Dios, que otra cosa había sido su vida purísima y santísima, más que una ofrenda perfectísima a Dios. Segundo, completó en su carne lo que faltaba a la pasión de Cristo. En su caso concreto se entiende muy bien. A la pasión de Cristo le faltaba el amor de una madre. Cristo tiene el amor de un hombre, el amor de un Dios, pero de un Dios que se ha hecho hombre varón. Faltaba la sensibilidad materna, el espíritu de sacrificio que la mujer lo vive a su manera, de una manera muy especial, muy delicada, muy oblativa. En su caso, en el de María, de una manera materno-virginal. Bueno, era un aspecto que faltaba, porque Cristo en cuanto hombre era limitado. No era al mismo tiempo hombre y la sensibilidad y los aspectos de ofrecerse como mujer. Esto lo puso la Virgen. Pero la manera de completar lo que falta a la pasión de Cristo, según mi forma de ser, mi psicología, mi historia particular, esa es mía propia. Esa no la pusieron ni Cristo ni María. Y la enfermedad que yo tengo hoy o tendré mañana es mía y la tengo que poner, porque eso falta a la pasión de Cristo. Entonces, ahí tenemos dos maneras como María colabora, coopera, consiente y compadece más y mejor que nadie. Epístola a los romanos, ofreced vuestros cuerpos como hostia viva. Epístola a los colosenses, completar lo que falta a la pasión de Cristo. Pero atención, es que lo que dice Teresita es mucho más. No dice que María se ofrece, sino que María ofrece al dulce Emmanuel como un prêtre al autel, como un sacerdote en el altar. Esta manera de corredimir es también nuestra, porque cuando yo voy a misa cada mañana y llega el momento del ofertorio, yo estoy... Ahora se ha empobrecido mucho, las oraciones del ofertorio de la misa nueva no son oraciones de ofertorio, son veracá, judías, pero las oraciones de ofertorio de la misa tradicional, que son verdaderas oraciones de ofertorio, entonces yo estoy ofreciendo, el sacerdote, porque solamente son del sacerdote, pero el fiel lo sigue con el misal y se asocia a lo que está haciendo el sacerdote. Yo estoy ofreciendo ya desde el ofertorio la víctima divina. Y después le estoy ofreciendo al Padre durante la misa, a partir sobre todo de la consagración. ¿Por qué lo puedo ofrecer? Porque me estoy asociando al sacerdote, que es el oferente. Pero hay alguien que lo puede ofrecer sin ser sacerdote por sí misma, la única criatura, que es María. Ella es la que está en el Calvario, ofreciendo por sí misma, para eso es su madre, al Hijo Redentor. Y al ofrecer al Redentor, está ofreciendo al Padre, a la Santísima Trinidad, por el mundo, la redención. Y al tomarla con sus manos purísimas, aunque no es suya la redención, no la ha hecho ella, pero puede llamarla suya porque la ha hecho su Hijo. Entonces la toma con sus manos, la ofrece, y eso la está convirtiendo en corredentora. Porque María se está asociando de una manera especialísima a la renovación, mejor dicho, a la realización de la redención en la cruz. Y después María, a partir de la muerte y resurrección del Hijo, está siempre asociándose a la renovación de ese sacrificio redentor, del que está muriendo en la cruz. María, y solamente María, puede decir: esto es carne de mi carne,
y sangre de mi sangre. Por lo tanto, esa redención es mía también. Yo no soy, hijos míos, aunque a veces en el exceso de vuestro cariño me hayáis llamado así, yo no soy redentora, pero yo soy corredentora con el Redentor, como el sacerdote en el altar. Miren, había una devoción muy particular que fue bastante propagada por me parece que era una carmelita de París, María de San Pedro, no me acuerdo bien, total, que era la devoción a la leche virginal de María. Y esto viene mucho de una visión, un éxtasis que tuvo San Bernardo, que María lo alimentaba con su leche virginal. Total, que Teresita tienen, como sabemos, una poesía que se titula así: El rocío divino o la leche virginal de María. En esa poesía dice Teresita a Jesús: en la cruz, oh flor abierta, reconozco tu perfume matinal y reconozco el rocío de María. Tu sangre divina es la leche virginal. Bueno, parecen como ideas así un poco forzadas, románticas, pero hay mucha teología aquí. Lo que está afirmando Teresita es que la sangre divina derramada sobre la cruz es la leche virginal de María. O sea, que quien está muriendo en la cruz es de María. De María. Hay un villancico antiguo español. El Cordero, no me viene ahora, lo tenía cuando le iba a decir y se me ha olvidado. ¿Cómo estáis de esta suerte? Decid, Cordero casto. Bueno, y le viene a decir que esa sangre que está vertiendo Jesús es de María, la ha tomado él de María. Jesús, ahora me ha venido, Jesús de María, Cordero Santo, pues miro vuestra sangre, mirad mi llanto. Jesús de María, Cordero Santo, miro vuestra sangre que habéis recibido de ella. Entonces, al consentir con todo su corazón en la muerte del Hijo, ¿y qué muerte? María está cooperando a título de madre en la redención del Hijo. María en el Calvario no sufre dolores físicos, sufrió un dolor que supera todos los físicos y psicológicos y sensibles del mundo, pero no sufrió los clavos, los azotes, lanzada, no. Diríamos que tendría un dolor de cabeza espantoso si no fuese porque María no podía estar enferma de nada, de generación espontánea corporal. María no estuvo nunca enferma, ni unas décimas de fiebre. ¿Por qué? Porque no tuvo pecado original. La enfermedad es tributo al pecado original. Ella es inmaculada. Ella pasaría más sueño, más hambre, más frío, más cansancio que nadie, porque su cuerpo era vulnerable, eso sí, pero no la enfermedad que es tributo al pecado. Entonces en el Calvario estuvo toda entera, sin dolores físicos, y tampoco realizó en el Calvario ninguna acción que se añadiera a la de Cristo como complemento necesario a su redención. No. ¿Qué es lo que hizo María en el Calvario? Estar. Después añadamos llorar, sufrir. Sí, pero todo eso no hubiera sido posible si no hubiera estado. Entonces, ¿qué es lo que hizo María en el Gólgota? Estar. Pero estar en su calidad de ¿qué?
en su calidad de madre de la víctima, de madre del sacerdote, que era Dios. Entonces María está allí en cuanto madre de Dios. Y al estar, coopera. Y al estar, consiente. Y al estar, compadece. Teresita se refiere a esta compasión de María en dos lugares de sus escritos. Primero, en una carta a l'abbé Bellier, a su segundo hermano espiritual. El otro era sacerdote, ya sabemos, el padre Roland era sacerdote y Bellier era seminarista. Y ayer leía yo una carta y busqué el manuscrito de Teresita, sus letras, y lo fotocopié, o sea, lo fotografié y se lo mandé a los seminaristas que dentro de pocos meses van a ser ordenados subdiáconos, porque Bellier se iba a ordenar subdiácono. Y Teresita le escribe una carta preciosa, y como era siempre tan atrevida, tan rompedora, tan libre, le dice, vuestra alma. Primero le dice, bueno, disculpad las poesías que os han mandado mías. Claro, un sacerdote dirá que estas poesías son de estilo de monja y yo no doy más de sí, he hecho lo que he podido, pero si os gustan yo me alegro, si os ayudan en la preparación al sacerdocio que tenéis tan encima, porque vuestra alma va a ser hecha esposa del Cordero por el subdiaconado, le dice a l'abbé Bellier. Bueno, pues, y además se lo mandé, esa frase, a un seminarista que se va a ordenar subdiácono y se llama Bellier, igual. Digo, se puede considerar que le ha escrito la carta a Teresita, porque, bueno, y entonces le dice en una carta a Jesús mire mucho a la Virgen, le exhorta a mirar a la Virgen, que vio a su madre al pie de la cruz, con el corazón traspasado por una espada de dolor. El corazón traspasado por una espada de dolor. Es la carta 213 a Bellier. Y después, en la poesía ¿Por qué te amo, María?, recuerda las palabras de Simeón y dice, un profeta lo ha dicho, oh madre desolada, no hay dolor semejante a tu dolor. Bueno, son las palabras del libro de las Lamentaciones, 1:12, que se atribuyen al profeta Jeremías, los trenos de Jeremías, que se cantan en el oficio de tinieblas del Viernes Santo. Y esas palabras se aplican a Jesús en su pasión, pero también se aplican a la Virgen Santísima. Recuerdo cómo lo cantábamos en el seminario de Toledo por los responsorios, y ahora los oigo cantar en Alemania, los responsorios de nuestro Tomás Luis de Victoria, a 4 voces, el polifónico maravilloso. Y este responsorio es, «O vos omnes qui transitis per viam, attendite, et videte si es dolor, sicut dolor meus». Oh vosotros los que pasáis por el camino, atended y paraos a mirar, a ver si hay un dolor semejante a mi dolor. Esto dice la Virgen y esto lo cita Teresita en su poesía. Entonces, la grandeza del dolor de María en el Calvario se debe a su identificación plena y total con su Hijo y con las intenciones de su Hijo, o sea, con las ansias redentoras del corazón de su Hijo. Por eso, Teresita, en otra carta, se pregunta, ¿la Santísima Virgen hubiera sufrido tanto si no hubiera estado al pie de la cruz con su Jesús? Bien, pues suficiente, porque se pueden poner de relieve muchas cosas de la vida de la Virgen, pero me interesaba y me he ido de largo porque estaba yo tan entusiasmado que me parece que llevaba una media hora y llevo casi la hora. Bueno,
me perdonan y así se hacen corredentoras todavía más, ofreciendo este sufrimiento. Bueno, pues me parece todo esto para nuestra vida muy interesante, porque todos estamos llamados a ser corredentores con Cristo, a ofrecernos con Él, a ayudarle, cooperando, consintiendo, compadeciendo, a redimir el mundo. Y cuando nos miramos y decimos, pero Dios mío, ¿qué te estoy yo dando? ¿Qué ayuda te estoy prestando? ¡Qué horror! ¡Qué desilusión! ¡Qué flojera! ¡Qué negligencia! ¡Cuánto déficit! ¡Cuánto! Enséñame a hacerlo. Quiero volver a empezar. Y entonces miramos a la Virgen con ese señorío, esa majestad, esa sencillez, ese espíritu humilde de sacrificio, ese silencio, esa sonrisa en medio de las lágrimas, esa donación, ese olvido propio. Y aprendemos de ella. Ella nos concede la gracia, medianera de todas, como lo es. Aprendemos de ella a corredimir. María Inmaculada y corredentora. María Virgen y corredentora. María Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora. María asunta al cielo en cuerpo y alma. Y desde allí misteriosamente en la gloria, corredentora, porque la redención se continúa hasta el fin del mundo. La redención objetiva está hecha, una vez para siempre, completa, absoluta, infinita, insuperable. Pero la redención subjetiva, que es la que cada alma tiene que apropiarse, esa se está haciendo. Y por tanto nosotros estamos llamados a cooperar. Si algo hay claro en la vocación de una carmelita es la corredención. Por la Iglesia, por el mundo, por los sacerdotes. Ayer estuve leyendo muchas cartas de Teresita, desde los 14 años, cuando en su viaje a Roma descubrió la fragilidad de los sacerdotes y cuánto había que rezar por ellos. Y después a sus 16, sus 17, las cartas que le escribe a Celina. Nunca yo había caído en la cuenta de que la insistencia tan machacona de Teresita, salvemos sacerdotes, no son como deben, no aman lo suficiente a Jesús, le dice. Y en el año 89, el 31 de diciembre, que le está felicitando a Celina por el año nuevo, que faltan horas, pero le faltan a ella 2 días para cumplir 17 años. Y le dice en francés, no me acuerdo ahora porque la traducción española dice, Celina, tenemos este año que empieza que forjar muchos sacerdotes, pero en el francés le dice, Celina, hagamos muchos sacerdotes, que es la misión de la Carmelita, fabricar sacerdotes, no solo para que surjan vocaciones, sino para los que estamos, nos cuajemos. Hagamos sacerdotes. ¿Cuánto me gustó esa expresión? Bueno, pues eso es una de las formas más bellas, más altas, más escalofriantes de corredención y de corredención femenina y de corredención mariana. Ser madres espirituales, madres virginales de sacerdotes, como María es la madre virgen del único, sumo y eterno sacerdote. Pidámosle en esta víspera de la fiesta de su limpia concepción que nos enseñe a cooperar con ella y como ella a la redención, con Jesús y como Jesús.